Estamos con el señor vecino Ronald Tipismana Guamán. Él es vocero de los damnificados de este incendio, esta deflagración que sucedió hace 5 años exactamente aquí en nuestro distrito y que ocasionó la muerte pues de 34 vecinos, ¿no?, de Villa El Salvador. Muy buenos días, señor Tipismana. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, muchas gracias por el tiempo, por el espacio para poder dar mis declaraciones y bueno, traerles la indignación de todos los damnificados por esta sentencia vergonzosa que ha dictado el Poder Judicial, ¿no? Han pasado 5 años y seguramente todo Villa El Salvador, principalmente las familias afectadas, no solamente los fallecidos, sino también los heridos, ¿no? Han estado esperando justicia. Lamentablemente la justicia no ha llegado y seguramente ni llegará, ¿no? Eso ya nos dirá usted. Pero dígame, ¿en qué situación legal está el caso? Claro, cómo no. El 15 de enero, hace pocos días, el juez ya dictó sentencia sobre el expediente 255-2020, que es el expediente que se aperturó de oficio por la Fiscalía, donde obviamente se involucró al chofer, a la empresa Transgas, a las entidades Municipalidad de Lima, Municipalidad de Villa, Ocinermin, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y demás entes reguladores que de cierta manera tenían responsabilidad indirecta de la tragedia, ¿no? Recordemos que este vehículo pasó por la zona justamente en una zona que faltaba reparar. De hecho, uno de nuestros vecinos ya había notificado de manera formal a la Municipalidad de Villa El Salvador, porque en ese punto ya existieron muchos accidentes de tránsito previamente a la tragedia. Ya había antecedentes. Ya. Correcto. Y se hizo un documento, se envió a la Municipalidad de Villa El Salvador, se recepcionó en mesa de partes, pero solo hicieron ese trabajo. Hicieron omisión de funciones y bueno, y lamentablemente hace pocos minutos realmente, ha pasado minutos antes de las 7 de la mañana, el 23 de enero del 2020, lamentablemente por ahí cruzó un camión que no estaba preparado tampoco para llevar este tipo de materiales o recorrer con este tipo de materiales a lo largo de la ciudad. Y bueno, resultó la tragedia más grande que hemos tenido en el Perú, ¿no? A nivel de accidentes de tránsito. ¿Usted perdió algún familiar? Sí, perdí a mis 2 tíos, bueno, y a mi sobrino, ¿no? Y ahí también es indignante porque justo mi tía, bueno, la casa donde vivían estas 4 personas, porque mi tía vivía con su esposo, su hijo, único hijo, y su hermano. Mi tía salvó de milagro y bueno, y estas 3 personas sí fallecieron. Y ella actualmente no tiene dónde vivir. La casa ha sido declarada inhabitable. De hecho, y hasta ahora el Ministerio de Vivienda no ha movido ni un solo ladrillo. ¿Y en la situación de su tía, cuántas familias están? ¿O es solamente... Bueno, en el tema de vivienda, digamos que la más crítica es esta. El Ministerio de Vivienda hizo intervención alrededor de 21 casas aproximadamente. Dentro de esas casas solo quiso demoler y reconstruir las esquinas, obviamente donde estaba el tema de la deflagración. Sin embargo, la explosión llevó a que muchas de las casas tuvieran daños estructurales. Claro, sí. Entonces, por exigencia nuestra, que en ese momento estaba el ministro de Defensa, el fallecido general Walter Martos, pedimos un peritaje técnico de un tercero. Este peritaje se realizó y se determinaron que se incluían 2 viviendas más para demolición y reconstrucción. ¿Y entre ellas está incluida la de Entre ellas está incluida la de Alicia Guamán Ventura, mi tía, y que hasta el día de hoy no se ha hecho ningún tipo de demolición. Y ella no tiene dónde vivir actualmente. Está viviendo, cada uno de los hermanos se turna de manera por un periodo, una ventana de periodo, para poderla recibir con sus cosas y pueda tener un sitio donde descansar. Pero obviamente después de 5 años le duele mucho. De hecho tiene un problema ya muy emocional, muy fuerte, porque cada vez que está cerca a Villa Salvador, cerca a la casa, obviamente la casa sigue exacto con los mismos
con los mismos quemaduras, con los mismos daños estructurales de la época, ¿no? O sea, es su claro reflejo de cómo quedaron las casas en el momento de la tragedia, ¿no? ¿Y por qué creen ustedes que, como familiares, como personas afectadas, por qué creen ustedes que ha salido esta sentencia liberando pues de polvo y paja a las autoridades, ¿no? Fundamentalmente las autoridades municipales, ¿no? Vía El Salvador y Lima, ¿no? Entendemos que Lima le delegó esa responsabilidad de esas pistas. Estamos hablando de la avenida Pastor Sevilla, ¿no? Con el cruce ahí en el sector 6, grupo 2, creo, ¿no? O grupo 1. Sector 6, grupo 2. Ajá. Le delegó la responsabilidad municipal de Villa El Salvador, que no tenía experiencia pues en hacer pistas de carácter metropolitano. ¿Por qué creen ustedes que el Poder Judicial ha librado, ¿no?, a las autoridades municipales en este caso? Solo para precisar, la Municipalidad de Villa El Salvador solicitó formalmente a la Municipalidad de Lima que le ceda el mantenimiento de estas pistas. Obviamente, porque al pedir esta o hacer esta solicitud, venía pues con una partida importante de dinero para poder ser, ¿no? Entonces, para nosotros es claro pues que la corrupción está a todo nivel y es evidente que aquí hay un juego de poder importante detrás. ¿Usted cree que ha alcanzado también al Poder Judicial? Totalmente, esa decisión es una decisión, no es una decisión de justicia para nosotros los damnificados. En estricto, la justicia debería estar del lado de las personas que han sido dañadas y que tienen la tragedia y que han perdido a sus seres queridos. 34 personas han fallecido y solo el Ministerio de Justicia es responsable al chofer. Solo el chofer. Ha librado de toda responsabilidad. La pista se rompe por el lado más débil, pues, ¿no? Efectivamente, y lo más indignante es que ha colocado para los heridos y para los sobrevivientes entre 5.000 o 8.000 soles de reparación civil. O sea, una persona que tiene el 80% de quemaduras en su cuerpo, que necesita medicina, que necesita cirugía para poder tener una vida digna desde este minuto hacia adelante, le coloca una... Y aparte está también el daño psicológico, ¿no? Totalmente. De hecho, estas personas no pueden en estos momentos trabajar de manera correcta. Muchos de ellos trabajaban hoy en día básicamente en estricto, son una carga para su familia, porque obviamente tienen que ir a buscar medicina. Ustedes, imagino, como vecinos organizados, llevan un control pues del estado de estas familias. ¿Cuántas familias están afectadas, sí, pero ya directamente en el tema, por ejemplo, de la salud mental, ¿no?, la parte psicológica? Bueno, en estricto son más de 30 familias las que fueron, que están en estos momentos en condiciones muy, muy difíciles en el tema de salud, ¿no? Donde solamente, no solamente, necesitan el tema psicológico, sino también el tema de medicinas para paliar, obviamente, todo el tema de dolor, porque obviamente las cicatrices siguen teniendo. Recordemos que el hecho de las quemaduras en el cuerpo es un tema muy... Que requiere mucha medicina, porque hay un tema de paliativo del dolor y también un tema estético. Es decir, por ejemplo, hoy en verano ellos no pueden exponerse mucho al sol porque la piel está demasiado debilitada y lo que necesitan son cirugías de manera puntual. Y el ofrecimiento del gobierno en su momento, cuando hicimos una mesa de trabajo en la zona cero, donde estuvieron todos los representantes de los ministerios. Todo el mundo pasó por ahí, ¿no? Todas las cámaras, todos los representantes todos ofrecieron el oro y el moro, ofrecieron todo. Pasaron 5 años y muchos no han cumplido sus promesas. Y fue evidente que dijeron claramente que cada uno de los heridos, si no teníamos especialistas en Perú para la recuperación de su movilidad y su tratamiento y sus temas de terapia física, para que ellos puedan caminar y puedan tener una vida digna, se iba a realizar en el extranjero. Pero hasta el día de hoy, les cuento más, cuando sucedió el tema de la pandemia... pocos meses después, ¿no? A los 2 meses prácticamente, el ministro de Salud en ese entonces, Walter Zamora, si no me equivoco, decidió que todos los heridos, porque estaban en tratamiento en los hospitales, decidió que deben irse a sus casas y solo les dio medicina para el dolor de manera temporal por 3 o 4 días. Y desde ese minuto hasta el día de hoy no ha habido ningún tema de intervención, ningún tema de tratamiento, ¿no?, o un seguimiento a sus heridas, ¿no? Y es indignante esa parte porque obviamente cada una de las personas sobrevivientes no solo tienen el dolor de haber perdido a sus familiares, sino también el dolor físico y el hecho de poder tener una vida Recordemos digna. Que los alcaldes en ese momento fueron, pues, el alcalde de Lima, creo que Castañeda Alonso, me parece. No, estuvo Jorge Muñoz. Y luego estuvo aquí en Villa Salvador el joven alcalde Kevin Iñigo, ¿no? Y los
prácticamente la han librado, ¿no? Pero bueno, esto ha sido una primera sentencia, ¿no? ¿Ustedes van a apelar la decisión? Sí, estamos apelando la decisión básicamente por el tema de los plazos. En realidad es más por un tema del fiscal que tiene que aperturar el tema de la apelación. El ¿Y tema ese de nivel de fiscalía han tenido el apoyo o también no, han no, sido para parte nada de esta aparente, no probable, presunta de hecho, corrupción en ese nivel de la justicia? el expediente nació en el juzgado de tránsito de Chorrillos y en este último año ha pasado al juzgado de Villa El Salvador. Obviamente en el juzgado de Chorrillos se hicieron muchas diligencias en la zona de deflagración, estuvimos acompañando un par de ellas, pero en estos últimos años no se ha hecho ningún un tema de investigación. Chorrillos, un tema, digamos, ¿no? Correcto. Pero acá en Villa El Salvador, prácticamente de manera automática, limpiaron a las municipalidades y sobre todo limpiaron a Ocinermin. No olvidemos que Ocinermin es la entidad responsable de la revisión técnica de estos vehículos para el transporte de estos materiales. Entonces acá hay una clara omisión de funciones de toda la cadena de entidades que fueron creadas para poder hacer la regulación a todas las actividades de hidrocarburos. Recordemos también que hidrocarburos es un rubro que tiene mucho poder económico y definitivamente puedes tener manchado, entre comillas, esta tragedia donde tienen responsabilidad directa, obviamente no les ayuda de manera concreta para su imagen, y es por eso nosotros estamos completamente convencidos de que este tema es un tema de corrupción donde no se nos está dando justicia y donde obviamente pues hay muchas manos que están intentando pues llevar solo el hilo por el chofer, ¿no? Solo para agregar, la Contraloría en su momento realizó un informe donde halló responsabilidad directa de Ocinermin, dado que ese vehículo transportaba sus materiales sin haber pasado la revisión técnica y solo llenó los formularios y le dieron el tránsito para que ese vehículo pueda realizar este tipo de actividades. Muy bien, señor Tipismana, le agradecemos infinitamente esta entrevista para un poco actualizar, aclarar, ¿no?, situaciones actuales, ¿no?, que está viviendo pues las 34 familias de los 34 damnificados que resultaron muertos pues en esta deflagración hace exactamente 5 años y que aún no encuentran justicia. Rápidamente, el día de hoy tienen algunas actividades para conmemorar. Sí, tenemos una misa a las 7 de la noche en la parroquia Señor de los Milagros del sector 2, grupo 6. Luego de ello vamos a hacer una pequeña caminata dentro de la cruz que hemos construido justo en el cruce con la placa conmemorativa de los 34 fallecidos, y bueno, un compartir para poder estar ahí. Invitamos a los vecinos de Villa El Salvador a que nos acompañen y que nuestros seres queridos no sean olvidados, ¿no? Exacto, no hay que olvidar, no hay que olvidar, ¿no? Y sobre todo hay que exigir justicia. La justicia no es un regalo ni una donación de los operadores y tampoco del Estado, es un derecho. La justicia tiene que llegar tarde o temprano para poder pues favorecer, ¿no?, la vida de las familias que han sido dañadas, y también toda la parte psicológica de los 34 fallecidos, de sus familiares.